Hola, ¿cómo están, queridos y queridas? Nuevamente aquí con ustedes con otro tema vinculado con las inteligencias múltiples. Y esta inteligencia está relacionada con los trabajos que ha hecho Daniel Goleman, con la difusión que ha hecho Daniel Goleman, pero que originalmente hicieron el doctor Peter Salovey y Jack Meyer. Entonces, esta es la inteligencia intrapersonal, porque este tema que nos encanta porque en este momento estamos viviendo cosas bien difíciles que se relacionan con esta inteligencia. ¿Qué tan bien estamos manejando nuestras emociones? ¿Por qué estamos con el efecto burnout? ¿Por qué entramos en procesos depresivos? ¿Por qué entramos en procesos de ansiedad? ¿Por qué se nos desborda y nos vamos a veces al suicidio o al asesinato o a ese tipo de conductas que la verdad muchas personas no entienden de dónde vienen y tiene que ver con la inteligencia intrapersonal, lo que está ocurriendo de nosotros. Y ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy, el doctor Luis Jiménez y su servidora Josefa Galván, porque recordarán que estamos haciendo la serie de múltiples inteligencias contra o contrastada cómo se medía la inteligencia hace muchos años, solamente el IQ, y que era la inteligencia racional, y entonces hoy estamos ya muchos muy enterados acerca de esto y que seguramente lo que te vamos a compartir hoy te va a ayudar para tener más conciencia, que es el espacio y la serie donde estamos, para información útil, para saber, para reflexionar y para actuar, para entender por qué nos pasa lo que nos pasa y cómo podemos hacernos cargo de ello. Y bueno, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a nuestro querido Luis Jiménez. ¿Cómo estás, mi querido Luis? Mi querida Josefa, un placer para mí estar aquí en este espacio y sobre todo que las personas que nos han seguido se han mantenido fieles y recompensamos esa fidelidad trayéndoles un material fácil, didáctico y útil. Esperemos que este video sea de su gusto y bueno, comencemos. Comencemos. La inteligencia intrapersonal. Ya decía yo en la introducción que es la inteligencia que nos trae locos a todos en este periodo de pandemia que se venía hablando desde hace mucho porque se vincula con el estrés, porque se vincula con el efecto burnout. Esto que a veces no sabemos ni cómo manejarlo, pero tampoco lo hablamos mucho porque no tenemos la cultura de ir a terapia o la cultura de ir a coaching y a veces cuando nos ponemos en manos de algún coach, de algún terapeuta, pues no nos va muy bien. Y pocas veces asistimos a un médico, a un neurólogo, en fin, como para que nos ayude con estos temas. Pero la inteligencia intrapersonal tiene que ver con lo que nos pasa internamente, qué tan capaces somos de identificar qué nos está pasando, de distinguirla bien, de entender de dónde viene y sobre todo, ya una vez que la reconocemos, ¿qué podemos hacer para gestionarla, para poder estar mejor? El equilibrio o el balance son aspiracionales. Nosotros vamos a estar penduleando, pero hay ocasiones que podemos hacer este penduleo y hay ocasiones, hay personas que se van del otro lado. Entonces tenemos que de alguna manera evitar que nos vayamos a los otros lados porque son los lados peligrosos. Así que adelante, mi querido Luis, ¿qué nos puedes decir de esta inteligencia? ¿Qué pasa en nuestro cerebro? Bueno, eh, gracias por colocarme el cerebrito en primera instancia. Voy con dos explicaciones, la fisiológica y la psiquiátrica, en este caso. Donde tiene Josefa marcado con su dedo índice, en esa región, muy cerca del cuerpo calloso, o sea, de una parte que es el cerebro mamífero y una parte que es el lóbulo prefrontal, se van a conseguir una gran cantidad de neuronas que un grupo de investigadores italianos le decían las neuronas espejo, porque un grupo de primates replicaban conductas de doctores cuando estaban comiendo helado. Y estas, como Ramón y Cajal fue un founding father de nosotros, pero todavía hay neuronas que estamos descubriendo y todavía hay estructuras que no están del todo claras. ¿Qué es lo que pasa? Estos doctores, cuando perciben que estos sujetos de prueba tienen esas conductas, vieron una gran activación de esa región cerebral. Qué importante hallazgo y lamentablemente ha sido solapado. ¿Qué quiero decir con esto? Y ahí donde está señalando Josefa, que estamos trabajando también la inteligencia sinestésica porque nos estamos ubicando, es que esa región que es el cerebro mamífero es el cerebro emocional.
el cerebro donde radican todas nuestras emociones. Las emociones como tal con un fundamento químico. La angustia, la ira, la rabia, el amor, el cariño, el aprecio, son reacciones de sobrevivencia. Y esa sobrevivencia es la que a mí me ha permitido mantenerme como sujeto, como especie, pero sobre todo preservarme. Si yo le tengo cariño a alguien o afecto a alguien, es porque siento que puedo sentirme protegido, puedo proteger también y mis genes van a pasar a una siguiente generación y mi sobrevida también. Visto de manera minimalista, científica y menos poética. ¿Qué sucede? Para que esto suceda, yo necesito generar emociones. Esas emociones van a ser herramientas, pero necesito entenderlas. Esto sin ningún corte emocional, sino simplemente dando la mejor descripción que puedo darles, es que nuestro cerebro tiene una emoción, pero el lóbulo frontal y esa parte donde tiene Josefa, existe gran cantidad de células que van a decir, ok, esto que este impulso de adrenalina y dopamina y serotonina, ¿qué viene a ser? Esto es afecto. Este impulso de adrenalina solamente que es, necesito huir, un enemigo potencial. Esas reacciones en conjunto necesitan un grupo de células que no son las neuronas espejo, pero son muy relacionadas, van a discernir y van a tratar de colocarte un puesto en cada lugar emocional y usar eso. Todos los individuos tenemos un grado de capacidad de poder reconocer nuestras emociones. Sin embargo, es importante destacar que no todo el tiempo estamos conscientes de esas emociones. La inteligencia intrapersonal viene a cubrir ese aspecto. Hay personas que ante una discusión en familias muy disfuncionales, muy disfuncional, y esto lo debe saber Josefa en sus sesiones de coaching, eran las personas que sabían llevarse, que sabían no caer en ese estado de agresividad de los padres. Has debido tener pacientes y estoy seguro, un tiro al piso que es así, como decimos aquí en mi país. ¿Qué es lo que pasa? Estas personas tienen un gran discernimiento emocional y saben entender qué emociones son contagiosas, son tóxicas, que no me gusta ese nombre, porque no estamos hablando de que son estados emocionales los cuales inhiben estados emocionales superiores y estas personas nacen con esa habilidad natural. Todos nosotros tenemos esa habilidad, sí, porque si tenemos estas neuronas y tenemos estos cuerpos, sí. Lo que pasa es que hay mayor afinidad. Entonces, dicho esto, este es el basamento científico. Eh, al final, al final del link van a conseguir las áreas cerebrales, dibujos en 3D para que los puedan entender. Pero hay algo que sí les quisiera complementar, que fue lo que acabaste de comentar. Mi maestro en psiquiatría, el doctor Heriberto González Meléndez, para mí un maestro de vida, él siempre colocaba este ejemplo en Mérida, de donde yo me gradué, de la Universidad de los Andes. Un hombre brillante, el cual le debo mucho. Él siempre me decía que su competencia directa en el pueblo donde él se encontraba en cierto momento era el chamán del pueblo. Yo no entendía el por qué. Y entonces quedaba yo, pero maestro, usted es un psiquiatra. Él me decía, no, yo, o sea, usted quiero que me diga el por qué. Y él me dice esto, la persona cuando va al chamán, cuando va al curandero, busca exteriorizar aquello que siente y percibe. Y el otro va a tener una actividad terapéutica, le podrá mandar a hacer cualquier tipo de ritual, lo que sea, pero lo que quiere es entender, exteriorizar, colocarle nombre a lo que siente. Se siente decepcionado porque su pareja se fue, se siente decepcionado porque no tiene el nivel de producción económica que desea. Eso le genera rabia, ira, pero es un amasijo, una masa amorfa de emociones y necesitas a alguien que las divida, que las coloque en un sitio y te ayude. Y luego después, poco a poco, tú vas adquiriendo el nivel de poder identificarlo. Eso es la autoempatía, el autoconocimiento y la autogestión vendrá después cuando tú reconoces la emoción, sabes cómo darle cabida, qué emociones positivas y qué emociones no deben desbordarte. Esas son actividades que se hacen y que forman el cimiento de lo que es la inteligencia emocional, que ya como Josefa se lo va a explicar ahorita, es algo más extenso. Ese es el ejemplo que les venía a traer ahorita y le paso el micrófono a Josefa.
Claro, gracias, Luis. Hay una cosa muy importante. Nosotros estamos hablando ahora de la inteligencia intrapersonal porque tiene que ver con lo que ocurre dentro de nuestro cerebro. Esto se conecta, todo se conecta. Pero, ¿qué es lo que dispara que esto suceda? Bueno, ya vimos en la serie de percepción, vimos varias cosas. Nosotros podemos tener distintas percepciones, ya sea por un sentido o por varios sentidos que se conectan. Uno percibe y se va a conectar con los demás. Pero hay otro elemento muy importante que tiene que ver con el lenguaje. Las palabras generan pensamientos. Entonces, ¿qué dispara las emociones? Los pensamientos. Cuando dicen, es que una persona tiene depresión, bueno, la depresión puede ser provocada por pensamientos recurrentes, por ejemplo, o la ansiedad puede ser provocada por pensamientos recurrentes. Puede ser provocada por una insuficiencia de neuroquímicos o de otro tipo de elementos. Puede ser provocada también por otro tipo de circunstancias, pero yo diría que esas son las dos principales por las que nosotros provocamos alteración neuroquímica. Entonces, eso va a provocar que haya una demanda y que aquí, por ejemplo, aquí va a haber un procesamiento dependiendo de nuestra memoria, nuestros sesgos cognitivos, nosotros le vamos a asignar un valor, un juicio. Vamos a tener juicios, prejuicios, creencias que van a decir, esto me hace daño, esto no es justo, esto es traición, esto es lo que quiero. Por eso cuando van con el chamán, les dicen, es que toda mi vida ha sido desgraciada, o yo no he tenido suerte con los hombres, o yo no puedo retener el dinero, o yo no... Y el otro le va a dar una solución mágica para que lo resuelva. Eso en términos, o sea, como un escenario. El otro escenario es cuando vamos con el doctor, ¿verdad? Y que nos hacen un estudio de sangre, nos hacen un estudio de 35, y ahora hay como 45 elementos, etcétera, que nos hacen un estudio y que se ve cómo está la combinación interna de vitaminas, proteínas y todo que pueden estar provocando eso. Entonces, cuando nosotros tenemos una emoción que es, hay un pensamiento, hay un evento, hay un estímulo y tenemos una emoción, si nosotros tenemos buena inteligencia intrapersonal, quiere decir una inteligencia emocional interior, es que soy capaz de reconocer que en este momento me estoy enojando o que en este momento me está generando una excitación o que me está generando una cosa rara. O sea, necesito reconocer que algo me está pasando y que está vinculado con las emociones, pero también tengo que reconocer que hubo un disparador, que hubo un estímulo, un evento, una palabra, un movimiento, una imagen, un algo que lo disparó. Entonces, ahorita como nos explicaba Luis, que cómo se va a impactar adentro, eso de lo que vamos a hablar, pero también nos tenemos que salir, no nada más del cerebro, sino porque todo esto va a impactar en nuestro cuerpo. Se siente en los intestinos, o se siente en el plexo, o se siente en la panza, o se siente en la espalda. Pero muchas veces ni siquiera reconocemos esos signos kinestésicos o esos signos corporales que nos están avisando que algo está pasando. Luis. En pasados videos yo hablé acerca de lo que era el homúnculo y que es una región que está, con su permiso, ubicada en la coronilla y que esta región como tal es bastante diversa porque es amorfa, o sea, el labio es demasiado grande, el pulgar ocupa casi el 15%, etcétera. Cuando lo ven parece como una caricatura muy rara. Es importante destacar que esto también tiene correlación con la parte motora y con la parte sensitiva. Cuando se disparan estos químicos, no, adrenalina, noradrenalina, serotonina, dopamina, gabapentina, etcétera, estos elementos van a estimular ciertas partes y eso va a irradiar un mensaje. Ese mensaje también se va a sentir en nuestro cuerpo a través de las hormonas y el sistema inmunológico. Por eso es que muchas veces las personas que reciben constantes noticias de gravedad o constantes noticias difíciles, como son personas que están en el sector público, aparte de otro componente ambiental, de comunicación, tienden a generar descenso en el sistema inmunológico, si son muy empáticos. Entonces, ¿qué sucede? Estas reacciones que comienzan en el cerebro comienzan a afectar el cuerpo.
Josefa dijo algo bastante importante. Nosotros en el intestino, en las vísceras, etcétera, tenemos neuronas. Y eso es lo que algunas veces los científicos no están de acuerdo, no les gusta que se mencionen, pero sí existen neuronas en el intestino y que se llaman los plexos de Meissner y Auerbach. Estos señores comparten el mismo origen en biológico cuando la persona está chiquita, como un renacuajo, en el vientre de la madre. Las mismas células que forman el cerebro van a formar esas otras neuronas de allá abajo. Por eso es que cuando una persona dice que está enamorada y dice que siente mariposa en el estómago, yo digo, no, lo que siente ahorita es la estimulación de los plexos de Meissner y Auerbach. Me miran feo y me recuerdan a mi Santa Madre, pero entonces, ¿qué pasa? Ese momento es importante porque abajo también hay neuronas y van a tener correspondencia. Eso no están ahí porque por obra y gracia. Están ahí como un mecanismo de activación, de defensa, como un mecanismo de reconocimiento y de sobrevivencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos una emoción muy fuerte, una emoción muy explosiva, una emoción más austera, nosotros comenzamos ese proceso de poder identificar, y es importante que como primer ejercicio, aunque me estoy adelantando mucho para el momento de nuestra conversación, es que cuando sientas alguna emoción, si tú quieres, escribe qué sentiste el día que tuviste una alegría, una discusión, o trata de hacer mención. Trata de escribirlo, porque generalmente con el día a día puede ser que se te borre, pero guárdalo. Y cuando vayas repitiendo esas emociones, tú vas a ver un patrón. Y ese patrón te va a ayudar a que un área del cerebro, que es el área de reconocimiento de patrones, que está arriba de la región casi supratentorial, ahí casualmente va a comenzar a hacer unas conexiones para buscar más patrones, patrones continuos, patrones sucesivos. Importante destacar, escríbanlo, utilicen la mano, no otro elemento, no lo escriban a la computadora. Sabemos por qué se lo decimos, porque esto genera tacto. Aquí está el cerebelo, que es algo bastante importante, que en algún momento hablaremos en algún video de él, que creo que se lo merece, que es el equilibrio, pero háganlo y van a poder entrar en un mayor grado de autoconocimiento. Le paso esta vez el micrófono a José. Y yo voy a agregar algo que tiene que ver con una bitácora. Miren, a mis alumnos les pido que hagan una bitácora de eventos y emociones. Porque, por ejemplo, ay, no, pues me siento enojada. Sí, pero ¿qué te lo está provocando? Entonces, pones una columna donde vas a decir, estoy enojada, y te preguntas, ¿qué me lo está provocando? ¿O por qué? ¿Por qué tengo eso? Ah, porque pasó esto, porque pasó eso. No tan solo vas a identificar el patrón disparador de las emociones, sino que te va a permitir hacerte cargo para que lo puedas gestionar, que eso es lo que se busca con la inteligencia intrapersonal. Uno, que lo identifiques, que estás enojado o enojada, o que estás triste, o que estás muy eufórico. Ah, estoy muy eufórico, ¿por qué? Porque me tomé unos alcoholes, ok. ¿Y cuál es el riesgo? No, pero ¿qué otra cosa? Ah, no, pues estoy muy eufórica porque estoy con una persona que me gusta. Ok. Entonces, el alcohol va a tener un impacto mayor porque estoy con alguien que me está generando más neuroquímicos. O sea, esa persona sí me gusta y me tomé unos alcoholes y la música está buena y el ambiente está bueno, la euforia me puede llevar a acostarme con alguien o a quedar embarazada cuando yo ni siquiera lo tenía planeado. Entonces, fíjense que es muy importante que nosotros podamos poner freno a ciertas cosas. Ahorita les puse un caso muy extremo y muy rápido, se los dibujé porque le pude haber puesto más romanticismo y platicarles de una noche loca, una noche de copas, ¿no? Pero el asunto es que de verdad, o sea, sí, puede ser euforia, puede ser otro tipo la euforia es una consecuencia. La euforia no es una emoción, la euforia es una consecuencia de la emoción de la alegría, que tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, porque todavía no hay enamoramiento, hay una alegría, entonces eso me va a producir euforia, me va a producir otras y que te estoy estimulando con alcohol. Pero también, si yo identifico que me enojo y cuántas cosas me enojan, ¿qué me lo dispara? Puede ser que lo hable o no. Entonces ponemos la emoción, por qué se me dispara y qué hago. Callo,
reclamo o no sé qué. Entonces, eso te va a ayudar para que vayas mapeando las emociones, cómo son tus patrones emocionales. Y cuando tú los descubras, cuando tengas esa conciencia, ya vas a saber que esto te está pasando, por qué, vas a reflexionar acerca de esto que te ocurre y vas a actuar diferente, que es parte de lo que nosotros estamos compartiendo en estos espacios. Luis. Interesante ejemplo, el del enamoramiento, el que acabas de decir. Mira, esta vez es algo más individual. Sí les recomiendo un video de mi canal que es acerca de los trabajos de la doctora Helen Rice. Es una médico psiquiatra estadounidense de la Universidad de Harvard. Ella ha desarrollado mucho el término de la empatía, pero de la empatía desde el punto de vista clínico y personal. Es importante que nosotros en el proceso de autoentendimiento de las emociones creemos que la empatía es simplemente colocarnos en los zapatos del otro. No, también hay que saber qué calzamos nosotros, porque eso es autoempatía y eso es una habilidad cerebral, que no es simplemente reconocimiento emocional, es un poco más allá, es no criticar la emoción, porque cuando criticamos la emoción que ocurre en nosotros, lamentablemente estamos cercando un proceso porque le vamos a bloquear un hemisferio muy en específico que es el que toma la información, la divide y la coloca en una cajita, en un armario. Cuando nos criticamos, entonces, con las habilidades de la empatía hacia los demás, podemos entender cuando surge esta emoción en nosotros, cuando la podemos identificar en el otro. Cuando algo se reconoce, cuando algo se estandariza, podemos tratarlo y podemos saber qué hacer con él. Yo les recomiendo el video que estoy dejando de la autora Helen Rice y en específico las técnicas de empatía. Eso es una de las recomendaciones muy centradas para extender este tema. Es que la empatía y la autoempatía a mí me parece que son muy importantes. ¿Por qué? Porque hay una parte que tiene que ver con la intrapersonal y otra que tiene que ver con la interpersonal, que es para eso vamos a hacer un video especial también. Porque hay ocasiones que somos más empáticos con otros que con nosotros. Entonces, el ser capaz de ser autoempáticos nos permite gestionar, nos permite reconocernos, nos permite entendernos desde otro ángulo, reflexionar con respecto a lo que es mi vida, lo que es mi historia, lo que me pasa. Porque hay una cosa súper importante, fíjense. Nosotros desde niños hemos aprendido hasta las emociones. Y hay ocasiones, por ejemplo, una persona que se vuelve Grinch y lo vemos y dices, ah, pues es que se parece mucho a su papá o a su mamá, o las personas que se quejan tanto. Y la persona cree que es un patrón personal, pero no, fue aprendido. Y eso se los comento por experiencia, porque he atendido a varias consultantes que traen eso. Incluso identifiqué un chico que traía la tartamudez aprendida de la madre. Cuando yo le dije, no, es que tú no eres tartamudo, lo aprendiste de tu mamá, porque ella hablaba así y tú aprendiste a hablar así. Y la gente da por hecho que también es tartamudo. Entonces, porque yo le hice unos ejercicios para que leyera y me di cuenta que no tartamudeaba. Claro, hay distintos tipos de tartamudez y también de intensidades, etcétera, o grados o niveles. Pero a este muchacho, en cuanto yo le dije, no, perdóname, pero tú no eres tartamudo, no calificas para esto. Y fíjense, la importancia de creer, que hace un momento hablábamos incluso acerca de los chamanes, ¿no? Como cuando voy con alguien que siento confianza, yo ya me empiezo a sentir mejor. Cuando nos confieren autoridad en el coaching, en la terapia o en cualquier ámbito, nos ven como figuras de autoridad, van a creer en lo que decimos. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos, porque a veces decir algo que es negativo, la personita se lo va a creer, personita pequeño o menor o lo que sea, se lo va a creer. También si le halagamos mucho a una persona, se la va a creer. Entonces, cuidemos esa parte y seamos primero autoempáticos, démonos cuenta y reflexionemos acerca de si este patrón, ahorita que les decíamos de la bitácora, si se dan cuenta que eso es un patrón de tu papá o de tu mamá, ve a terapia, te puedes deshacer de un poco de eso. Ya está en tus conexiones neuronales, no tengas miedo, ya ahí se va a quedar, pero puedes generar neoproliferaciones neuronales para que generes cambios y puedas vivir mejor, ¿o no, Luis?
Correcto. Y esa es la idea que tenemos desde la neurociencia. Las neurociencias nos vienen a dar herramientas. El cerebro, cuando yo estudié, y creo que cuando Josefa también estaba en sus años de pregrado, creo que tenían una visión del cerebro que era monolítica, pétrea, que el cerebro no se cambiaba y que tú nacías con cierta cantidad de neuronas y que con ciertas capacidades tenías y te ibas a morir con eso. Iba a la tierra de los Luis, muertos. no, yo soy joven, yo soy de nueva generación. No te preocupes. Entonces, de hecho, yo que estaba en esta generación, a mí me sembraron las mismas ideas, pero casualmente en el mismo ejercicio y fueron los mismos profesores que todavía tenían deseos de cambiar lo que ya traían de sus antecesores, nos explicaron que esto no era así, que había algo más y que debía cambiar. Y creo totalmente en esto, o sea, y para eso son estos videos, para que nos entendamos que a pesar de que tenemos una gran carga atrás de nosotros, una gran historia, y muchas veces la historia es personal, hay que recordar que somos dueños de este presente. Y en este presente podemos hacer cosas interesantes, cosas útiles, positivas para nosotros mismos. Mantengámoslo. Y utilicemos estas herramientas, sí se puede. Y el caso de Josefa es brillante porque en verdad sí, es real. Y ahorita en el momento que salga este video, posiblemente salga en otros meses, pero va a tener validez por muchos años. La idea del Grinch. Es importante que en Navidad siempre es un importante punto de visión emocional. Y muchas veces esas ideas preconcebidas que tenemos de resentimiento, soledad, de rabia, odio, frustración, autoflagelación, prácticamente lo que hace falta es el látigo para pegarme en la espalda, vienen adquiridas de otros. La pregunta sería, ¿hasta cuándo cargar con ese fantasma y no darle la oportunidad al presente? Y no hablo del futuro, el presente. Claro, yo también estoy convencida de que hay una parte que puede ser tuya, lo puedes sentir tuya, un patrón de emocional, por ejemplo, el resentimiento. Voy a hablar de quienes han vivido cosas terribles, ¿no? Y resulta que pareciera que es tu patrón, pero no es cierto. Eso lo vivieron tus abuelos o tus bisabuelos, como el holocausto y todo eso. Entonces, ¿por qué un jovencito de 3 generaciones, 4 generaciones después, vive ese resentimiento? Podríamos hacer otros análisis que si es genético, que si no es que, pero no, en realidad es lo que se va contando de generación en generación y eso hace que se te convierta como en como en un patrón de cierto nivel de inteligencia interpersonal, es decir, tú estás viviendo algo que crees que es tuyo, que sería, pues eso lo interpersonal, eso es lo que tienes adentro, pero se implantó. Entonces, cuando somos capaces de distinguirlo, que vemos que es un patrón familiar, nosotros podemos deshacernos de eso. Entonces, para eso sí se requiere ayuda. Y creo que pues estas cosas no necesariamente salen en tomografías. Podemos identificar ciertos estímulos y ver qué pasa en tu cerebro, pero esto es un trabajo de lenguaje, es un trabajo de pensamiento, es un trabajo de decisión, de empezar a cambiar esos patrones para que nos sintamos mejor, es hacernos cargo de esa emoción. Si yo tengo mucho coraje o tengo mucho resentimiento, primero pregúntate si es algo por lo que te pasó a ti o porque fue implantado. Porque eso, que yo lo reconozca, eso es interpersonal. Si soy una persona que vive en la pronoia, que estoy en el club de los optimistas todo el tiempo, pero que no me doy cuenta de cosas y que a veces hasta parezco como infantil, ¿de dónde traigo esto? ¿De dónde es? ¿Soy yo realmente así o es algo que fue implantado? Como fue implantado, pues yo lo siento como mío y eso es intrapersonal. Una vez que analizamos esto con la bitácora y con todo eso, de verdad que nos podemos hacer cargo y podemos vivir distinto. Luis. Es importante y lo resalto, es esto. Esto nos va a llevar a que había otros trabajos y otras actividades que estamos realizando Josefo y yo, porque parte de los compañeros médicos que nos observan y que ven esto,
redacto esto como lo voy a decir. El cerebro a través de las imágenes nos da una información muy importante. Hay personas que si tienen una ACV, hay una región del cerebro que fue la que señalamos que evidentemente va a ser un bombillo que se quema y ese bombillo me iluminaba el conocimiento para entender las emociones. Eso yo no lo puedo captar, no lo puedo ver en simples imágenes. Esto que acaba de decir José es verdad. Lo que yo puedo ver desde las imágenes son áreas que se activan y yo hago la inferencia de que algo está pasando ahí. Ese es el apoyo que nosotros, desde el punto de vista de imaginología, damos a neurociencia, que le damos una posibilidad con un gran porcentaje de asertividad. Hay un porcentaje que es la variante de error, pero se mantiene. ¿Qué quiero decir con esto? Hay sutilezas que son necesarias que las entendamos y eso que está diciendo José es verdad. En el campo de las emociones todavía hay estudios, no lo sabemos todo, pero algo que es importante acerca de las emociones, que son tanto como herramienta como solución, porque estados emocionales positivos, óptimos, certeros, realistas, pueden ayudar a que el cerebro tenga mejores condiciones de autodesarrollo. ¿Y por qué decirlo? De autocuración. No que, con el perdón de mis amigos de la parte espiritual, no que poniendo un cuarzo aquí en el medio de la frente, ya se va a regenerar un área de una ACV. Eso no es ciencia, eso es otra cosa. Pero lo que dice José es verdad, mientras más positivos sean nuestros mensajes, mientras más certeros, mientras más inteligentes sean, el cerebro va a poder tener la oportunidad de sanarse, para colocarlos en términos sencillos. Y en imaginología tenemos indicios de eso. Les invitamos a ver los trabajos que estamos desarrollando José y yo en otros campos para que tengan más acerca de este tema que les va a interesar. Y yo estoy convencida de que si nosotros nos damos cuenta que nos está pasando, al principio vamos a ir de un punto A a un punto B. Es, ok, alguien me dijo que me estaba pasando esto, ¿no? No me doy cuenta. Eso está en la inconsciencia. Si sigo haciendo mi registro de esos patrones, voy a identificar más cosas. Entonces voy a ir de un punto A a un punto B y me voy al C. Es que después de que lo hice, ya me di cuenta que caí en eso. Si sigo haciendo mis registros, cada vez voy a tener más conciencia. Entonces voy de un punto A un punto B, a un punto C y voy a un punto D. Ahora sí, antes de que me esté ocurriendo, ya lo reconozco. De eso se trata la inteligencia interpersonal, que yo reconozca, que yo identifique y reconozca qué me está pasando. Luego, que entienda qué me está pasando. Si yo no entiendo qué me está pasando, ¿cómo lo voy a gestionar? ¿Cómo voy a buscar ayuda? Solamente es que me pasa algo, es que me duele aquí, es que me duele allá, pero no sé qué lo causa. Y muchos de los dolores son causados por situaciones emocionales porque estamos teniendo alteración neuroquímica. Entonces, bueno, creo que con la bitácora, con lo que lo pondría yo como la recomendación número 1 y 2, con que vayas teniendo cada vez más conciencia, te puedes mejorar mucho la autogestión de las emociones y como para qué gastar tanta energía en estarnos enojando o en estar pasando momentos de mayor tristeza con algo que a veces no tiene sentido, porque cuando descubrimos que no era para tanto, dice uno, híjole, ¿cuánta energía, cuánto tiempo destinado a eso? Entonces sí podemos hacernos cargo. Hay una parte que nos podemos hacer cargo solos o solas y hay otra parte que vamos a necesitar acompañamiento y hay otra parte que vamos a necesitar la parte clínica. Eso sin duda. Entonces, pero sí hay camino y hay luz al final del camino. Luis, ¿con qué te despides de este segmento? Les voy a dar una recomendación para este 2022 y en el momento es diferido porque este video va a ser intemporal, esto va a durar por años. De la serie de Cerebro y Cine, vean una recomendación de Josefa que es Intensamente y creo que vamos a tener una gran oportunidad de ampliar este tema porque creo que con un ejemplo como la película Intensamente y Soul vamos a poder entender mucho más, así que les hago la invitación a la próxima serie y creo que cuando ya esté finalmente editado, este video va a estar en recomendación para Soul también y para Intensamente para que tengan basamento. Entonces,
Lo único que les digo es, cuando vengan a ver ustedes, ya después de ver estas 4 series, las que vienen, van a tener un gran averaje de neurociencias y, ¿por qué no? Van a ser personas más inteligentes, con más conciencia. Es mi Claro mensaje que final. sí. Así que recuerden que esto es conciencia, un momento para saber, para reflexionar y para actuar distinto en nuestra vida, para entender más por qué nos pasa lo que nos pasa, cómo lo podemos gestionar, cómo podemos caminar más hacia el bienestar, porque el bienestar también es rentable. Y recuerda que adentro es la clave. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Gracias, mi querido Luis. Nos vemos en la próxima.